Bueno, seguides ahí expertos, espero. Pues nada, o sea, tenemos a Graham con nosotros. Desde ya el micro está abierto para que preguntéis, comentéis lo que queráis saber o conocer de la película. Si alguien se anima para abrir el fuego. ¿No? Bien. Okay. Vale, no, o sea, bueno, de entrada, no sé, comentar, está como dentro de esta estructura de la película, ¿no? que nos propone este juego, que parece como una de esas películas que alquilábamos en el videoclub en los 90, estas películas de terror en las que se empezaba a contar una historia y veíamos capítulos, ¿no? de cuestiones o de historias como, bueno, de terror, sangrientas, todo esto, pero en tu película parece que tomas esos elementos, los desmontas y construyes algo en el que el terror es solo parte del relato y la estructura, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber cómo concebiste un poco esa estructura primero, ¿no? O sea, cómo llegó esa forma que tiene la película. So the first feeling that I got watching this film is that it's like one of those movies that we used to rent, like years ago. One of those horror movies that have a very specific structure, like different chapters where characters start telling stories, and then the whole structure develops. But it seems to me that you started like doing that, but you like deconstruct this structure, and I was wondering, and you turn it into something else. So I was wondering, how did you design the movie? Like, were you thinking about this structure at first? What did you think about when doing it? So, in a way, it's actually the reverse. The beginning of the film was the second long story, the story that Susie tells. Bueno, pues de hecho, al principio la cosa empezó al revés. Cuando empecé a escribir la historia principal original era la segunda, la historia que está contando Susie. And which is based on a real crime, a case that took place in America in 1982, which I prefer not to say too much because I think the people are still alive who committed the crime. The girl's mother is still alive, so it's like the film says, you can Google and you can figure out what it is if you want. Es una historia que de hecho está basada en hechos reales, en un crimen que tuvo lugar en Estados Unidos en 1992. Y bueno, es como de hecho se dice en la película, preferiría no decir nada más al respecto porque bueno, creo que la gente que participó en el crimen aún vive, la madre de la chica y demás, entonces lo mismo que digo en la película, si alguien está interesado en conocer qué pasó realmente, siempre se puede buscar en Google. So I was working on a screenplay related to this story, which was a more conventional film about the events that took place, and I felt that it was something that I wasn't interested in actually photographing, no? To have the girls stabbing another girl in the mud and all of this, that it would be terrible to shoot and terrible to show, and that I didn't want to do it. Así que al principio empecé a trabajar escribiendo un guión que tenía que ver con esta historia. Empecé a desarrollarlo y me di cuenta de que no era eso lo que quería hacer. Me pareció que iba a ser terrible grabar eso, fotografiarlo, representarlo, toda la violencia, la sangre y demás, las chicas ahí, y me pareció que no tenía sentido. But I felt there was something in this story that I was very interested in, that I kept coming back to the story. Pero aún así sí que sentí que había algo que me atraía, que me interesaba mucho de esta historia. Había algo ahí que no dejaba de llamarme y dije, bueno, a lo mejor hay algo de esta historia que puedo contar de otra manera. So I started thinking about some structures that I'm interested in, which are both the structures of this kind of horror anthology film, something like Tales from the Crypt or something like that, but also something like the Decameron or one of these books that's made of many stories, fitting together, somebody telling a story.
Así que fue cuando empecé a pensar justo en lo que decía Ángel antes, en este tipo de estructuras que a mí ya me interesaban, en pensar en cómo podía explotarlas, ¿no? En este tipo de películas o de historias, como el de Cameron o Historias de la Cripta, estas historias que están hechas de muchas historias sucesivas, muchos capítulos que se van contando. So, what I hope the effect is that since the violence is something that the spectator imagines, that it's both more unsettling because it's coming from inside of you instead of from the screen, and also it gives you space to think about maybe what the violence could mean or how it could really relate to society in different ways. Así que el efecto que quería conseguir y que espero haber conseguido está relacionado con la representación de la violencia. Como tienes que pensar en ella, ese es el hueco, el espacio que yo quería dejarle al espectador. Una violencia que tú te imaginas y que te incomoda aún más porque es lo que tú te imaginas, viene de dentro de ti. Y también pensé que era una buena manera para reflexionar sobre el papel que tiene la representación de la violencia en la sociedad. But absolutely, I grew up in the 90s, in the period in the film, and I became a cinephile from watching these horror films on VHS late at night, and this feeling that you get when you are a little delirious and the movie doesn't quite make sense maybe, or you're not sure if you're following it. And it's a very particular feeling that I think I was interested in trying to capture. Pero sí, volviendo a lo que decías, Ángel, de este tipo de películas, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho yo mismo cuando era niño me crié viendo este tipo de películas, ¿no? De horror, de miedo, estás ahí viéndolas y no sabes si te estás enterando realmente de lo que pasa, pero hay este tipo de atmósfera que es como un delirio y te atrapa y te quedas ahí embelesado viéndolas. Y claro, eso fue muy importante para mí a la hora de hacer la película y era también ese sentimiento tan peculiar y tan característico que intenté mantener. Sí, no, sí, sí. ¿En inglés? Sí, claro. ¿Quieres? I have kind of a question and observation. The question would be why girls? And then the observation is nowadays there's a lot of talk about showing, this kind of violence, specifically violence against women on screen. And I think it was quite interesting the way that you told it instead of showing it, because I think that we've all seen enough. Bueno, quería hacer una pregunta y también quería hacer un comentario. La pregunta es ¿por qué elegiste representar a chicas en concreto? Y el comentario es, bueno, pues lo que dices, que tiene que ver con todo este debate que hay actualmente sobre la representación de la violencia. Y creo que es muy interesante lo que has hecho en la película y que hablas de la violencia, que la violencia está presente en el lenguaje, pero no está representada, porque sinceramente creo que ya hemos visto bastante, no dejamos de verlo y no deja de estar ahí en las pantallas, así que... Yes, I agree. I think there's, if you want to see violence against anybody, but violence against women in particular, you can go probably, drive down the street and find another cinema and see it. It shouldn't be a problem. Bueno, sí, es evidente que estoy completamente de acuerdo. También creo que hay violencia por todas partes, que estamos saturados y especialmente, cualquier tipo de violencia es muy fácil verla hoy en día, sobre todo violencia contra las mujeres. Es muy probable que ahora puedas cruzar la calle y a cualquier otro cine y vas a poder ver ese tipo de violencia. As far as why girls, there's numerous reasons, but I think women, or not even women, but girls in particular, are part of the iconography and the mythology of horror cinema, and also of horror literature, and this idea of violence against a virgin, and in the stories they tell, also the girls it's very important that the girls are virgins. This is something that comes not from me, but from the stories which have sources, En cuanto a la pregunta de por qué elegir chicas en concreto, por muchas razones, pero una de ellas, y que vuelve a este concepto de la violencia, es porque las mujeres, y sobre todo las chicas jóvenes, forman una parte integrante muy importante de toda esta mitología
de la violencia contra las mujeres. Y eso suele ser muy importante en la tradición, el hecho de que no solamente es violencia contra las mujeres, sino violencia contra mujeres jóvenes que además son vírgenes. Y esto es algo que no viene de mí directamente, sino que forma parte de esta tradición y también de las historias que elegí como fuente para la película. Os habéis dado cuenta que la violencia contra las mujeres que son vírgenes tiene mucho peso en la película. And I think if you had a group of 15, 16-year-old boys, they wouldn't be able to take the stories as seriously because the violence isn't towards them. No, it's not stories about 15-year-old boys being raped and murdered usually. And I was interested in the fact that the violence, even though it's fictional and they're playing a game, but they're playing a game that relates to reality. Whether they understand that or not, it relates to a reality that they're going to be confronted with, you know, just outside of the frame. It's going to come for them. And I was interested in this idea of both the ability to play a game about this, but also that it's something that they understand is true. Y bueno, porque también si en lugar de ser un grupo de chicas adolescentes, fuera un grupo de chicos adolescentes, no sé si se daría esto de que se pusieran a contarse estas historias y que se las tomaran realmente en serio, ¿no? Porque normalmente no suele suceder que sean chicos de 15 o 16 años los que son violados y asesinados. Puede suceder, pero generalmente es algo que les ocurre a chicas de estas edades. Entonces me parecía muy interesante esta idea de que de algún modo ellas, aunque están jugando, aunque es un juego lo que sucede, es un juego que tiene que ver con la realidad, y aunque ellas quizá no lo entienden muy profundamente, sí que se toman las historias en serio porque es algo que les puede pasar y que además tiene que ver con esa realidad a la que van a tener que enfrentarse, que está todo el rato ahí como una espada de Damocles en la película. And I think that it's in our society and in all of human history, as far back as we can know or imagine, it's scarier to be a girl than a boy. Y creo que en nuestra sociedad hoy en día, pero bueno, también desde los albores de la historia, creo que es algo que da mucho más miedo y que es mucho más terrible y peligroso, ¿no? Ser una chica que ser un chico. When you said about violence being just out of frame, I suppose that your choice of doing it in that format had something to do with it? It wasn't merely aesthetics? Cuando hablas de esta violencia que está como fuera de cámara todo el rato, pero que está ahí siempre presente, me imagino que esto también influyó en el aspecto técnico de la película. Elegiste estos planos por una razón, supongo que tenía que ver con eso, quizá, el formato en el que decidiste grabar. 3 reasons for the frame. Okay. One is widescreen, whether it's 1.8.5 or CinemaScope 2.3.5, it's not the shape of the human face. So you end up with a frame that you have to put lamps and, I don't know, tables and some ridiculous set dressing to fill this frame because you're trying to photograph a face. Bueno, pues hay 3 razones por las que elegí este tipo de plano. La primera es que el tipo de plano así de pantalla más amplia, como puede ser el de CinemaScope, pues no se corresponde con el formato del rostro humano. Entonces necesitas como mucho más aparataje técnico, mucha iluminación y demás. Fritz Lang once said that widescreen was only good for westerns because it was only good for photographing landscapes and snakes. Fritz Lang dijo una vez que el tipo de pantalla panorámica que era solo servía para rodar westerns porque era bueno para representar paisajes y serpientes. 2 is what you say, is this feeling of confinement that you can sense there's something you can't see because it doesn't resemble the human eye. Because I think a wide frame, you have the illusion that you see like a human eye does, even though it's much wider, really, you know, I'm seeing over there, okay. And when you put to 1:3, or this is even actually a little tighter, it's 1:2:0, the aspect ratio, you sense there's something there that you can't see, and
is a little uncomfortable. So, as you say. La segunda razón, pues sí, tiene que ver con lo que tú decías, es con crear este sentimiento como de aislamiento, de confinamiento, porque cuando utilizas el otro tipo de plano más amplio, digamos que hay una especie de ilusión de que ves tal cual ve el ojo humano, como que tienes acceso a todo. Sin embargo, aquí no, estás como mucho más encerrado y te concentras más en este tipo de expresiones, por eso utilicé este ratio distinto. And then lastly, 3 is what Anga was saying, which is the sensation of being in the basement with the old television, you know, where it curves at the edges and it falls off, and it's a square, it's not wide. So these 3 reasons together are why I chose this frame. Y el tercer motivo pues es lo que decía Ángel, es una referencia a ese tipo de películas que veías en aquellas teles viejas, ¿no? Que se veía mal por los lados y que además es el formato cuadrado, ¿no? de aquel tipo de películas. Así que diría yo que estas 3 razones en conjuntas fueron lo que me llevó a elegir estos tipos de plano. Don't be shy. No seáis tímidos. Por favor. It's a dialogue. Es un diálogo ahora, solo estamos tú y yo. I'm wondering about the actresses. Were they actresses beforehand? Did you find them afterwards? And did they memorize the whole thing? Did they already know the stories? Were they reading it? Pues me gustaría preguntar sobre las actrices. Si eran ya actrices profesionales antes, cómo se hizo el casting, por qué las elegiste, si tuvieron que aprenderse todo ese texto de memoria o si ellas ya tenían conocimiento de estas historias que cuentan, si se lo sabían o estaban leyéndolo mientras las estabas grabando. I think you maybe won't be surprised that before I worked in cinema, I studied and worked in theater as a theater director. Bueno, supongo que no te sorprenderá si te digo que antes de estudiar cine estudié teatro y también trabajé en cosas relacionadas con el teatro. And the actresses, some had worked in cinema a little bit, but mostly had worked in theater in different ways, whether it was at school or in some productions. The girl who plays Emily, Alexa, is actually often in Broadway musicals as like a young. Like the Broadway musical of Matilda, she was in these things, singing and dancing. Así que las actrices, bueno, han hecho algunos pinitos así en el cine, pero sobre todo trabajaron en algunas obras de teatro, pues a lo mejor en el colegio o en el instituto, pero pues por ejemplo Alexa, que es la chica que hace de Emily, pues suele estar así en musicales como tipo Broadway y creo que salió uno haciendo de Matilda y cosas así. And in theater, it's normal to learn this number of lines. It's not so strange. So of course it's a lot, and it's hard to do without somebody to respond to give you the cue. But no, they memorize the lines. It's all written. There's really no improvisation. You know, every now and then they make a mistake, but I think it's interesting. Y bueno, cuando trabajas en teatro es normal que tengas que aprenderte todos esos textos tan largos. No suele, es muy largo, es muchísimo, todo el texto ya estaba escrito antes, pero sí, se lo aprendieron y es difícil también tener que hacerlo así porque no tienes como a nadie que te esté dando feedback en ese momento. Estás ahí soltando el monólogo ante la cámara y ellas se aprendieron el texto tal y como estaba escrito antes y es cierto que aunque no hay improvisación a veces cometen así algún pequeño error que se nota, pero a mí me pareció que quedaba interesante. And outside of the frame, the assistant director is there, and if they needed text, she was there to help the show, but they really did not use it and did not really need it. Y bueno, también es cierto que fuera de cámara estaba el ayudante de dirección por si en algún momento necesitaban algo para chivarles así, pero la verdad es que no hizo falta, ellas mismas dijeron el texto.
Bueno, antes hablaste un poco del ambiente de la película y luego hemos estado hablando del relato, pero creo que también sería interesante que nos contases un poco de esas otras decisiones más allá del formato, todos estos fundidos encadenados, el tipo de luz que hay en la película, decisiones como filmar casi estos planos cenitales en los que se ven sus manos. Bueno, todas estas decisiones muy fuertes estéticamente que, bueno, nos gustaría que nos contases un poco de dónde vienen. You have talked about how you built the story and you have talked a little bit about the plot, but I was wondering if you could elaborate on the aesthetic decisions, technical decisions, like the light that you decided to use and the kind of shots, for example, the top shots on the face, you know, that you use the superpositions of the faces and everything. I think I like a lot of really early cinema, like silent cinema, but even early silent cinema from the teens, 1915, 1916, before they discovered camera movement. Bueno, la verdad es que soy muy fan del cine de los orígenes, el cine mudo, pero también todo el cine de los 50 y los 60, antes de que se empezaran a desarrollar realmente los movimientos de cámara. And I think often, of course, I like camera movement. I like a lot of types of editing, but I think there's a lot that can be done without so much editing and without so much attention to the movement of the camera, and instead attention to the frame. If you watch a film, like especially the films of Griffith, like some of the films of Griffith with Lillian Gish, less Intolerance are the big ones, but True Heart Susie, or sorry, I'm giving you titles. True Heart Susie, or The Greatest Question, they really use the frame and let things come in and out to change the shot. Pues por supuesto, me gusta mucho cuando la cámara se mueve, todos los movimientos de cámara, pero la verdad es que algo que me interesa mucho también es jugar con el tipo de plano, todas las cosas que pasan cuando entran y salen cosas del plano. Como decía antes, pues hay directores, digamos, de los orígenes del cine que me gustan mucho, por ejemplo, Griffith, he citado algunos títulos como True Heart Susie. The Greatest Question. Y es cierto que se pueden hacer muchas cosas con los movimientos de cámara y con el montaje, pero también que se pueden hacer muchas cosas sin ello, como demuestra Griffith. Y me interesa mucho justo cómo hace Griffith cuando tienes el plano y están pasando cosas que entran y salen del plano. And then for the editing, I think this type of superimposition, you see usually you see it a lot in montage in either late silent films or in the 30s, and it's usually for only 4 or 5 minutes, this heavy superimposition. And I just thought, why not let it be continuous, and why not let it be over long shots instead of short shots? I find cuts very violent, and they remind me of the person cutting, and I wanted it to feel like one image almost. En cuanto a estas superposiciones, es algo que se ve mucho en este tipo de cine que a mí me gusta, por ejemplo en el cine de los años 30, que hay como 5 minutos en los que se ven esas superposiciones todo el rato, y pensé, ¿por qué no encadenarlas? ¿Por qué no hacer eso durante mucho rato? Porque la verdad es que los cortes, el montaje, me parecen muy violentos y me traen a la mente esa idea de alguien cortando algo. Voy a seguir. Sí, más allá de... Hablas del cine de los inicios, de Griffith, de esta cultura del videoclub de los años 90, pero también se intuye como una fuerte referencia del cine experimental de los años 60, de Warhol, quizás de Marco Poulos o cosas de este tipo. No sé si esta mezcla de alta cultura más, ¿no?, como más especializada, y estos otros referentes está ahí también. So you have talked about early cinema, that has been very important to you, but I also feel that you have
all the references, like for example more experimental cinema, for example experimental cinema of the 60s like Warhol and Coppola, and also this reference to the video club films of the 90s, and maybe there is some kind of contrast between high culture and low culture that is present in the movie too. I don't believe in high culture and low culture. There's just culture. There's just art. There's not. I don't think that there's good art and there's bad art, and there's good high art and there's good low art, and there's bad high art and there's bad low art, and I'm just interested in all of it. No? Bueno, la verdad es que yo no creo en esta distinción entre alta cultura y baja cultura. Creo que hay arte, que hay cultura y que hay cosas de lo que obras, ¿no? De lo que se considera baja cultura que son buenas y de las que se considera alta cultura que son malas. Y la verdad es que creo que eso, hay arte, hay bueno y hay malo, y yo estoy interesado en todo. I think it's a little bit on the side of the question, but it's a good opportunity to talk about the narrator, the actress who narrates the film, Peggy Steffens, who is an actress and was the wife of a sexploitation director named Joe Sarno. It's hard for her. Bueno, esto no tiene mucho que ver exactamente con lo que me has preguntado, pero creo que es una buena oportunidad para hablar de la narradora de la película. Quien narra es una actriz que se llama Peggy Steffens, que es la mujer de un director de... Sexploitation. Like Sexploitation. Sex, yeah. Un tipo de género, no sé si se llama igual, ¿no? En español, Sexploitation. Y está casada con un director que se dedica a ese tipo de cine. So she was an actress who had, I think her last credit before this was in the 70s as a voice, actually, because she was working in different ways. But she was somebody that I found through Joe Sarno's films, through these sex films of the 60s before pornography was legal. So it's a film that is funded because there's nudity in it, and this is how they make a film. Pues esta actriz, Peggy, que está casada con Josh Ono, la verdad es que lo último que había hecho, que había sido también narrando y había sido la voz en una película en los 70. Y este era un tipo de cine que yo descubrí, el tipo de cine de los 60 y de los 70, y estas eran películas que habían conseguido financiación simplemente pues, explotando el cuerpo desnudo de las mujeres. And you know, these films are, Sarno is a fascinating director who does amazing staging, you know, uses bodies in incredible ways. Sometimes people compare him to Ingmar Bergman in the way he deals with psychology, but most people would never look at the films because it's, you know, some film about, the famous one is called Sin in the Suburbs, and it's about swingers in suburban America. Pues Sarno es un director fascinante que tiene un trabajo de puesta en escena que es increíble, cómo coloca los cuerpos y demás. Y de hecho hay gente que lo compara con Bergman por el uso psicológico que hace de la puesta en escena, pero la verdad es que mucha gente no suele ver sus películas porque las asocian con esta explotación del cuerpo. Y por ejemplo creo que una de sus últimas películas, la más famosa de sus películas, se titulaba algo así como Pecados en la zona residencial, para que os hagáis una idea. And of course, Warhol is an important filmmaker for me. I think he's one of the great American filmmakers. I like his film much more than his paintings. But one of the things that's most interesting to me of Warhol is that I think he has the same attitude, that there's no difference between high and low. Y Warhol, por supuesto, es un director muy importante para mí. De hecho, creo que es uno de los más grandes directores estadounidenses que han existido. De hecho, me gustan sus películas me interesan mucho más que sus pinturas, por ejemplo. Y una cosa que me interesa y que me atrae mucho de Warhol es su actitud. No creo que él tuviera visualizar esta diferencia entre alta cultura y baja cultura. So I hope that I can take, you know, some of these techniques, whether it's from Griffith or Warhol or Markopoulos, of course uses the fades, and use them within a narrative cinema where they're not usually applied, because I think they're good techniques. Así que me interesa, y espero haber podido hacerlo, utilizar estas técnicas que usaban Griffith o Warhol o Markopoulos y aplicarlas a un tipo de cine al que no se habían aplicado hasta ahora, porque creo que al fin y al cabo son técnicas que son muy buenas.
Bueno, quizás para cerrar, también hay como un aspecto en las historias, ¿no? Estas historias más o menos sórdidas y en la narración de la voz en off, que parece que están llevándonos, nos prometen algo todo el rato, como esta cosa que nos quieren revelar, pero que finalmente no llega. Siempre hay algo como que se frustra, ¿no? En la narración. Y bueno, y creo que quizás tiene que ver también con esta idea de los adolescentes y este paso de la madurez, de envejecer, ¿no? Hacerse mayor. Creo que el paso del tiempo, la idea de la muerte ronda ahí también. Y bueno, me gustaría si te apuntases algo de esto, si es que existe en la película. Y con esto creo que ya estaremos. So, to conclude, as a last question, I was wondering if this narration that seems to be always promising something that never arrives, that you are always waiting for something to happen and nothing happens, that probably that has something to do with teenagehood and the fact that they don't want to grow up, or there's the idea of death in there, and I don't know, maybe it's the case. Could you elaborate on that? Yeah, I mean, I think growing older is dying, no? I mean, it's becoming aware that you're dying on some level. And I think when you're a teenager is when it's most acute, when you start to realize, oh, I'm not immortal, and maybe I'm less safe than I thought I was in certain ways. I think it's also part of the language of horror, anticipation. Sí, bueno, crecer es morir, ¿no? Es cuando empiezas a crecer, es que empiezas a darte cuenta de tu calidad de mortal, ¿no? Y creo que el momento en el que empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta de que algún día vas a morir, quizá cuando ese sentimiento es más agudo, es precisamente durante los años de la adolescencia. Y también está presente esta idea de que la anticipación forma parte del propio lenguaje, ¿no? Del terror. Es un concepto clave, lo que puede pasar, lo que va a pasar. And I think there's nothing more horrible than having your anticipation denied. Y creo que no hay nada más horrible que el hecho de que te priven de tu anticipación. Y bueno, quería también agradecerle a Chris su presencia, la mejor traductora extra de niño, que se han jugado todos esos subtítulos, 37 páginas, doy fe, 37 páginas de subtítulos, pues un honor que nos haya acompañado. Gracias. Muchas gracias.